Auspician Agroargentina, Sociedad Rural de Río Cuarto, Buffarini, Estudio de Agrimensura. Bienvenidos a Agroargentina, el portal de noticias productivas para el campo. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Como lo hacemos habitualmente, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de productores en WhatsApp, como así también enviarnos sus fotos y videos para mostrarnos el día a día en el campo. Iniciamos este programa con uno de los temas que más preocupa al sector agropecuario. El gobierno busca volver a imponer las retenciones, las repercusiones en las entidades agropecuarias. Vemos una gran campaña por delante. El trigo tiene todo dado para tener realmente una siembra récord y bueno, un aporte hacia fin de año de una campaña muy importante. Y si Dios quiere también, digamos, las condiciones se consolidan, podemos tener una campaña gruesa realmente importante. Y eso es lo que queremos explicar, que de la mano de lo que ya se ha decidido cuando empezó esta política agropecuaria, que es no tener retenciones o ir bajándolas para efectivamente tratar de eliminarlas en su momento, no tener restricciones a las exportaciones, tener de alguna manera el pie levantado del sector, el campo le responde rápidamente, ¿no? Con cosechas récords, con movimiento económico en todo el interior de Argentina, en el interior donde nos radicamos y donde queda nuestro dinero, y que es efectivamente la manera de que se desarrolle nuestro país, de que nuestro país crezca y desarrolle, digamos, las regiones. Y eso genera una cantidad de impuestos que va a ser mucho, digamos, mayor y mucho mejor, digamos, en su estructura impositiva que las retenciones, que es ir a esperarnos al puerto. Entonces tiene que quedar claro esto, ¿no? Y además, por supuesto, constante machacar sobre la opinión pública de que las retenciones son un adicional que nosotros pagamos como productores agropecuarios, todos los impuestos que paga el común de la gente, y que es una exacción adicional como podría serlo, digamos, con cualquier otra cosa que tenga un valor superior. Entonces no tiene justificación y que realmente es muy malo, ¿no? Entonces entender esto, porque si no seguimos batallando contra una cuestión que ya se ha demostrado, ¿no? Cuando hubo retenciones, cuando hubo restricciones, lo probamos, la Argentina se achicó, el interior se achicó, el campo, digamos, no pudo expresar lo que puede hacer. Así que, y cuando se dieron las condiciones, se vio todo lo contrario, que es lo que estamos viendo en este momento. Así que, esperando eso, con de alguna manera altos funcionarios que nos han dado una palabra de que esto no está en la agenda, y bueno, confiados en eso, ¿no? Porque realmente creo que hay gente inteligente que entiende que el camino es el correcto, digamos, sin retenciones. Con la llegada del invierno, la rotación de cultivos es clave para los sistemas productivos. Arvejas, lentejas y garbanzos se presentan como alternativas recomendadas. Técnicos del INTA analizan su potencial y el impacto de su incorporación. Especialistas en cultivos de invierno del INTA Oliveros expresan que para asegurar el éxito de estos cultivos, la elección del lote es una tarea clave. El conocimiento del relieve, contar con información sobre los herbicidas que fueron usados en la campaña anterior y el tipo de cultivo previo dan una pista clara sobre las probabilidades de éxito. Además, la elección de la especie es clave, ya que no es lo mismo arveja verde que amarilla o lentejita que lentejón. A diferencia de los cereales, estas tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire mediante la simbiosis con bacterias específicas y mejorar la estructura del suelo. A simple vista, es fácil entender que el trigo deja un mejor margen económico que la arveja, pero el análisis cambia cuando se incluyen los márgenes de un cultivo de verano.
En lo que va del año se vacunaron más de 39 millones de bovinos contra la fiebre aftosa, en lo que se enmarca en la primera campaña de este 2018. La misma, que aún no concluyó, evidencia un 97% más de animales inoculados respecto a igual periodo del año pasado. Así lo difundió el SENASA en base a los datos del Sistema de Gestión de Sanidad Animal. Muy bien, en la edición de hoy vamos a charlar sobre lo que es la campaña antiaftosa, puntualmente en la zona de Río Cuarto, pero también vamos a preguntarles algunas dudas que nos deja este protocolo firmado por el Ministerio de Agroindustria a través de que hay que tener un ternero testigo sin vacunar en el campo. Pero vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema. Estoy con el médico veterinario José Luis Coco por la unidad ejecutora local en la ciudad de Río Cuarto. José Luis, gracias por venir. No, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo anduvo la campaña antiaftosa en la zona de Río Cuarto? Bien, más lerda que otras campañas, pero bien. Ya se concluyó, o sea, hubo que pedir prórroga. Nos ocurrió la mayoría de los planes. O sea, no solo a ustedes, sino a varios planes del departamento. Sí, varios planes del departamento, o sea, los planes vecinos, San Pacho, Molde, San Basilio, el plan de Gijena, Tegua, todos tuvimos que pedir Sierras y Valles, tuvimos que pedir prórroga a causa de temporal de los últimos días de abril, que cuando nosotros debíamos cerrar, mayo. En mayo. Que debíamos cerrar campaña, que tuvimos unos 15 días que nos atrasó todo. Pero pudieron cumplir bien con el plan. Sí. Está previsto dentro de las reglamentaciones y las disposiciones SENASA que uno puede llegar a pedir una prorrogar la finalización de la campaña cuando se producen este tipo de fenómenos. ¿Cómo viste el stock de Hacienda de acuerdo a la vacunación? Porque es siempre lo que nos queda en duda. Si bien no me vas a decir todo lo del departamento de Río Cuarto ni toda la provincia de Cora, pero en el stock, en la zona que les toca a ustedes, ¿cómo lo vieron? Nosotros nos llevamos una sorpresa. Yo personalmente pensé que iba a disminuir más, o sea, que iba a disminuir en realidad, debido a la seca. Muchos productores, hablando con ellos, estaban dispuestos a... Perdón, te corrijo, primero inundación en algunos lados y después seca. Exactamente, y la seca. El temor, estaban dispuestos a achicar sus rodeos. El problema es un problema de alimentación, no sabían cómo podían llegar a encarar mantener esos animales, el stock que mantenían, sin tener verdeo, sin tener posibilidades de sembrar, y con los valores que estaban teniendo tanto los cereales, o sea, el maíz principalmente, que había subido bastante, y los verdeos y los fardos calculábamos que se iba a ir muy caro. Pero en esa sorpresa que te llevas, o sea, quedó el stock ganadero. En la sorpresa que me llevo es que el stock, en el caso nuestro, comparando siempre mismo periodo, o sea, primera campaña en el 2018, primera campaña en el 2017, es muy poco, pero se vacunaron 1.500 animales más. Bueno, o sea, vacunamos 124.500 contra 123.000 en el año pasado. ¿Es el stock que le toca a usted en la UEL Centro Sur y Come Chingones? Ese es el stock que nos toca a nosotros. La hacienda que manejamos en nuestro plan de vacunación. Estamos hablando de un 1,5% más que la campaña anterior. Venía aumentando estos últimos 2 años y pico, venía aumentando en todas las campañas alrededor de un 4% promedio. Y en esta aumentó ese 1,5%. Planes vecinos con los que yo he estado charlando con los coordinadores, colegas, ha aumentado más. Dependía, sí, San Pacho me dijo que había aumentado más, el plan APSA San Pacho, en Moldes también aumentó. O sea, creo que el panorama ha sido positivo. Bien. Algo, José Luis, por ahí que la gente le preocupa, y no al productor. El productor ya lo sabe cómo es un plan de vacunación antiaftosa, pero ¿estamos protegidos sanitariamente en la República Argentina con la Hacienda? Vos manejás el plan hace muchos años, por eso te lo pregunto. Sí, son los criterios personales. Yo creo que sí, que estamos bien protegidos. Las coberturas que hay del plan siempre fueron muy altas, están todas arriba del 95% de cobertura tranquilamente.
Lo que no debemos hacer es dejar de vacunar. Claro, porque ahí donde radica todo. Nosotros tenemos un problema, somos argentinos, somos los campeones para evadir normas y saltear ordenanzas. Bueno, la ves de acá un tiempo dejar de vacunar, no hay formas. Yo tengo mis dudas en que nosotros podamos controlar nuestras fronteras y controlar nuestras fronteras internas también. Que podamos cumplimentar con todos los pasos. Claro. Nosotros tenemos vecinos, inclusive el problema nuestro también, en las zonas de monte, ¿cómo sabemos que realmente están vacunando? Tenemos zonas como Paraguay, Bolivia. Brasil tiene problemas de aftosa en algunos estados. Entonces, ¿cómo haces para vos manejar internamente en un país y vos decís la mitad del país es libre sin vacunación y el otro país claro, tenés aftosa? ¿Y hasta cuándo podés mantener ese estatus después libre de aftosa sin vacunación cuando estás rodeado o tenés foco muy cerca? Te cierro con esta pregunta en 30 segundos, sí. Pues se nos acaba el tiempo, José Luis. El nuevo protocolo que firma el Ministerio de Agroindustria, yo no lo vi todavía, pero dicen que te exigen un ternero testigo dentro del campo si tenés el campo habilitado para exportar carne a China. Pero ese ternero testigo es un ternero que no va vacunado. Pregunta, ¿corremos algún peligro? Lo que se llamaría un ternero virgen de vacuna. Sí. No. La cobertura vacunal es muy buena, no es significativo un animal sin vacunar en un establecimiento. De por sí la cobertura vacunal no es del 100%, claro. Así que siempre vas a tener animales. En esta campaña, en nuestro plan, nos tocó de que tuvimos que sangrar terneros que no habían recibido nunca una vacuna para chequear actividad viral, justamente. Claro. Muchas gracias, José Luis Coco. No, al contrario. Era un tema que, por supuesto, no habíamos tratado en este Agro Argentina, la campaña antiaftosa, la sanidad de los animales argentinos, de nuestra hacienda argentina, y estuvo el doctor José Luis Coco. Muchas gracias. Toda la información pueden seguirla en www.agroargentina.com, el portal de noticias productivas para el campo. También sugerirnos temas, enviarnos sus fotos y videos al 358-429-9879 al WhatsApp. Vemos aquí algunas de las fotos que muestran el día a día del productor agropecuario, las postales del campo y su gente. Hablamos ahora del mercado de granos. En un escenario de gran incertidumbre, nuestro columnista Juan Basqueto analiza la situación actual. Bueno, la verdad que la incertidumbre se ha apoderado del mercado y muchas veces no sabemos qué hacer con demasiadas noticias o con demasiados hechos económicos que terminan definitivamente afectando el bolsillo del productor agropecuario. Hay cosas que podemos controlar, otras cosas no vamos a poder controlar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aumento en los insumos, con el aumento del tipo de cambio, son cuestiones que pasan de alguna manera un poco más lejos del productor agropecuario, aunque si bien es cierto que podríamos haber tomado coberturas de tipo de cambio de dólar futuro, es muy raro que hagamos este tipo de cosas. Y hay cosas que sí podemos controlar, como puede ser el precio de venta o el momento de venta de los granos. Con un mercado de crédito totalmente restringido, con un montón de variables económicas fuera del control del productor agropecuario, lo único que nos queda por analizar es qué pasa con los pases, es decir, qué pasa aquel que tiene capacidad económica de retener
y ante esta guerra que está sosteniendo Estados Unidos y China con respecto a los aranceles, más las buenas condiciones climáticas que amenazan a una baja importante en el mercado de granos en Chicago, como la que vivimos la semana anterior a esta, lo que estamos viendo es que el productor agropecuario resigna mucha rentabilidad por no tomar una decisión de venta en el momento adecuado. Por lo tanto, estas variables que sí podemos controlar nos dieron pases interesantes a pesar de los bajos precios, es decir, que aquel productor que retenía la mercadería pero tomaba una cobertura tenía pases muy por encima de las imposiciones financieras, cosa que nosotros siempre venimos insistiendo desde acá. Antes de hacer una imposición financiera, aquel que tiene de alguna manera excedentes tiene que analizar qué puede hacer con lo que tiene en el campo vendiéndolo a futuro. No hay que desesperarse, esto es una de las tantas crisis que nos ha tocado vivir y creo que de alguna vez por todas tenemos que salir adelante con el esfuerzo de todos y cada uno de los productores y del resto de la sociedad. Por lo tanto, a mantener la cabeza fría, a planificar, a ver los precios cuando son razonables, a aprovechar los precios que tienen un premio muy grande con respecto a Chicago y a seguir trabajando para que el 2019 sea un año mucho mejor que este. Hacemos ahora la primera pausa. Enseguida regresamos. Compartimos uno de los videos que nos envían los productores agropecuarios que integran nuestro grupo de WhatsApp de AgroArgentina. La helada de los últimos días en un campo en cercanía de la localidad de Higueras, en la provincia de Córdoba. Agradecemos a Marcelo Grosso.